Bien, buenos días a los que acaban de entrar recién, para todos en general. Entonces, el tema que hoy día vamos a hablar es sobre la unificación alemana e italiana. ¿Por qué surge? Por el tema de las revoluciones liberales y burguesas. ¿Cuál era el objetivo de ese tema? Bueno, era unificar en una sola nación los reinos que tenían referencias de la misma cultura, la misma raza, entre otras cosas. Entonces, en esta situación vamos a conocer lo que sucedió en la unificación alemana y la unificación italiana. Bien, como ustedes ven acá el mapa, eh, observamos que en realidad Italia estaba dividida se puede decir, en 7 estados, ¿ya? Uno era el reino Piamonte-Cerdeña, estos dos amarillos de acá, según la flechita. El otro era el reino de Lombardía-Venecia, amarillo-naranja, este de acá. El otro era el reino de las dos Sicilias, todo este de acá, este grande, y esta isla de acá. El otro era el reino de los estados pontificios, este de acá, donde está el Papa. Y los otros tres eran ducados, ducado de Parma, ducado Módena o y ducado Toscana. Ahora, están pintados de diferentes colores porque indica cuándo fueron unificados más o menos a Italia. Entonces acá vemos que la unificación inició con Piamonte y Cerdeña en realidad. Estados de acá, Saboya y Nicia, fueron entregados a Francia, más adelante se lo voy a decir por qué. Eh, y bueno, por otro lado, vemos a las adquisiciones que también tuvo Alemania. En antigua Prusia, en realidad se le llamaban el Reino de Prusia. Entonces, el Reino de Prusia era todo naranja, como ven ahí. Luego se le acopla lo que es el color verde, que eran en realidad ducados de Austria, ¿ya? Luego el de color amarillo, que eran parte de Prusia, pero eran reinos aparte que después se unifican. Y el de acá todo celeste, que en realidad son estados de Prusia del Sur, es otro reino que después va a unificarse. Em, Existían promedio de 29 a 30 estados más o menos, divididos en todo esto, lo que era Prusia, ¿ya? Bien, a ver, entonces más o menos este es el mapa de los estados o pequeños reinos que existían en ese tiempo, entre los años 1840 por ahí hasta 1870, 71, donde recién se da la unificación alemana y la italiana. A ver, vamos a ver acá. El rato está cargando. Ahora sí, ya salió. A ver, unificación italiana. Vamos a agregar a la compañera. Bien, a ver. La unificación italiana se dio por diferentes fases de proceso. Podemos conocer acá tres personajes principales, en el cual está José Caviur, ya que se escribe Cavour, ya, José Caviur, en el cual era un personaje, se puede decir, político, ya, entregado a la burguesía italiana de esos tiempos, ya, en el que reclama una ley de unificación en realidad de los estados que pertenecen a la antigua Roma, del Imperio Romano, se puede decir así, ¿no? Eh, También tenemos a Giuseppe Garibaldi, que es un personaje, se puede decir, de la clase baja, donde sus padres eran comerciantes. Era un personaje que es militar, ¿ya? Y que defiende los derechos liberales de la unificación italiana. Tenemos por otro lado también al rey, ¿ya? Llamado Víctor Manuel II. Entonces estos tres personajes son los que van a influir en esta unificación italiana. Eh, También anterior a ellos, las ideologías de los años de 1820 a 1840 influyeron en ellos, y ahí sucedieron dos personajes importantes, que era el padre de Víctor Manuel, llamado Carlos Alberto, y el compañero de la fundación de la Joven Italia, que era un grupo liberalista de Giuseppe. Este se llamaba Mazzini. Mazzini fue el que fundó la Joven Italia, y me parece que hablamos de este hombre en la clase pasada. A ver,
¿Qué pasa acá? En Roma, cuando este imperio se dividió, siempre quedó impregnado todo este espacio que hoy es Italia, actualmente, ¿ya? Entonces, pero este espacio de territorio fueron invadidos por diferentes reinos. En la Edad Media quiso, digamos, poder unificarse, ¿está bien? Pero no funcionó. Entonces, para el siglo XVII al siglo XVIII, hubo también revueltas, cambios, pero en vez de unificarse para bien, parece que se dividieron en diferentes reinos, como le dije, en 7 reinos que quedaron hasta el siglo XIX, donde se originan este tipo de revoluciones liberales, originada a causa de la Revolución Francesa que surgió el siglo anterior. Entonces, como que se ideó a buscar una nueva forma de poder unificar esta Italia que alguna vez fue, ¿no?, unificada con el Imperio Romano. A ver, entonces se originan diferentes etapas. La primera etapa, ¿cuál sería? Se relaciona con la etapa franco-piamontesa, o sea, donde el, el rey Víctor Manuel II, que era el rey de Cerdeña, anexa ya el territorio de Piamonte por disponibilidad de los ciudadanos que querían ser parte de este reino, porque este rey deseaba unificar toda Italia. Entonces ellos le quieren apoyar. Y unifica entonces Cerdeña y Piamonte en una sola, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? En esos tiempos existía la Segunda República, que después se convierte en monarquía, de Napoleón III, Napoleón Bonaparte III. Entonces José Bonaparte o José Napoleón va a apoyar, ¿ya?, a los italianos para que unifiquen territorios, para luchar contra los austriacos. ¿Qué pasó? El imperio austriaco tenía posesión de gran parte del norte de Italia. Entonces ellos querían salirse de ese yugo, de ese poder que tenían los austriacos. Y bueno, eh, lo que pasa acá es que primero van a ser apoyados por Napoleón gracias a Cavour, José Cavour, que pide ayuda a ellos, pero que Giuseppe Garibaldi no estaba de acuerdo, ¿no? Él hacía revoluciones en el sur, en realidad. No estaba de acuerdo porque Napoleón de repente pedía algo. ¿Qué pedía? Pedía Saboya, ¿ya? Y pedía Niza, que son dos provincias que son actualmente de Francia, pero que antes fueron italianas. Entonces, en recompensa, si es que le ayudaba, ellos iban a entregar esos territorios. Y bueno, le ayudó y perdieron la batalla de los austriacos. Eh, Ellos, lamentablemente, antes de firmar esta alianza, porque supuestamente era para recuperar Lombardía y Venecia, Napoleón III firma el tratado solo con Austria, sin avisar a Víctor Manuel de Italia, ¿ya? Y él lo que hace es hacer un armisticio, es decir, dejar las armas y darle la oportunidad de que los austríacos tomen una provincia y solo entregar una. Entonces, esto le molestó a Víctor Manuel. ¿Y por qué? Porque Garibaldi tenía razón, pues, ¿no? De alguna manera Napoleón los traicionó. Entonces, solo llegan a recuperar el territorio de Lombardía y Venecia queda en manos de Austria, ¿ya? 1859. En ese año fue ese tema. Ahora, después de eso, se dieron cuenta los ducados de Toscana, de Modena, eh, que había posibilidad de unificar, de que era cierto lo que había dicho Víctor Manuel y encima habían recuperado una región llamada Lombardía. Entonces ellos hacen un plebiscito. Plebiscito es votación del pueblo para elegir hacia dónde quiere ir o cuál es la idea de ellos. Entonces la idea era unificar y ser parte de Italia. Y ellos aceptan. Entonces sin guerra, ellos aceptan, estos 3 ducados aceptan unificarse a la futura Italia. Entonces ya en 1859 tenían casi todo el norte de Italia. Por otro lado, en la segunda etapa, Giuseppe Garibaldi, quien era un joven que apoyó a Mazzini ya en los años 1820, 1830, pero que no había funcionado la revolución en el año 1848, en el cual él más o menos tenía entre 30 y 40 años, se retira a Sudamérica, más o menos ayuda y apoya a las revoluciones sudamericanas, tanto en Perú como en Uruguay y en Argentina. Él regresa después, ¿ya? En unos años, y allí es donde hace esta revolución militar apoyado de los casacas rojas. Quiere decir que
son 1000 hombres, soldados que usaban casacas rojas, por eso se les llama los casacas rojas. Bien, ellos apoyan a Garibaldi y derrotan a las dos Sicilias. Garibaldi toma Nápoles, que es el sur de Italia, que ven acá, no sé si ven acá. Y bueno, las dos Sicilias, en temor a ello, porque Víctor Manuel estaba apoyando a Garibaldi y traía su ejército, y no les convenía perder o tener una derrota y morir en vano, entonces lo que hacen es unificarse también. Entonces aceptar esta unificación y en 1861 se unifica Italia en su totalidad, ¿ya? O casi en su totalidad. Y ya en 1866 la tercera etapa es cuando recuperan, hace una batalla contra Austria nuevamente para recuperar Venecia, en este caso Prusia los apoya. Entonces, en 1866 derrotan a Austria y Venecia es entregada a Italia. Ya en la cuarta etapa se da la cuestión romana, donde en este caso el Papa ya decide entregar gran parte de los estados pontificios, pero que la parte principal no iba a ser anexionada, sino que el mismo Papa se encierra en este Vaticano y dice que va a estar preso hasta que ellos decidan entregarle el resto de los pontificios. Entonces eso sucede hasta 1829, perdón, 1929, donde Mussolini firma el tratado con el Papa, creando el Vaticano, un estado aparte dentro de Roma. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, entonces, sabemos que la unificación italiana fue en el año 1861, ¿ya? Y acá observamos los tres personajes principales en el cual mostramos en las imágenes. Está Giuseppe Garibaldi, acá, el italiano militar que fue apoyado por las casacas rojas, por eso está también vestido de rojo, ¿ya? El político eh, llamado José Cabiur, el del medio, y el rey Víctor Manuel, en el cual en 1861, donde se unifica Italia, lo nombran como rey de todas las regiones de Italia, ya aceptando su unificación total. Entonces, vemos acá ya el proceso de, digamos, de lucha que tuvieron estos personajes para lograr sus objetivos y el apoyo que consiguieron desde el pueblo, desde la idea de nacionalizar y ser una potencia liberal, ¿ya? Entonces ahí termina en lo que se refiere a la fase de unificación de los italianos, ¿ya? Que no solo termina en 1861, sino que hasta 1871, es decir, más o menos 10 años después, es donde terminan de invadir los estados pontificios y unificar casi en su totalidad toda Roma, ¿ya? Bien, seguimos con el tema de Alemania. ¿Qué pasó en Alemania? Sabemos que Alemania en realidad eran diferentes reinos, ¿ya? Eh, lo cual se demostraba en el poder en estos reinos germánicos, así lo llamaban, era el reino pruso, y a la vez estaba el reino austriaco, está bien, que era en el sur. Todos ellos eran uno solo, que habían sido formados por el gran imperio, o el Sacro Imperio Romano Germánico, de Otón I. Entonces, ¿acá qué pasó? Lo que pasa es que hay un conflicto entre Austria y Prusia, ya por lo cual se subdividen, pero este conflicto va a seguir durante años en este siglo XIX. Entonces, en 1834, ya, la lucha de los jóvenes alemanes por reclamar una unificación hace que el emperador pueda darle la posibilidad de que el comercio en todos los reinos de estos reinos germánicos, ya de todos los diferentes reinos, pueda darle posibilidad de que se unifique, es decir, comercializar sin pagar aduanas, es decir, sin pagar productos, por lo cual se identificaban. No era un solo reino, eran diferentes reinos, pero a través de comercios como que se unificaban. Entonces, en acá hay dos figuras importantes. Uno es el emperador Guillermo I, que después se convierte en este emperador de toda Alemania, y el otro es su canciller, primer ministro, llamado Otto von Bismarck, ¿ya? Que viene a ser el canciller de hierro, conocido así por su carácter en realidad, y ya su forma disciplinaria de regir todo el ejército pruso. Bien, a ver, en 1863, más o menos, el reino de Prusia, que estaba comandado por Guillermo I, unos años antes había nombrado a Otto von Bismarck como canciller. Entonces, acá lo que hace él es cambio en la disciplina militar de los prusos.
Y bueno, se va a originar un conflicto por querer ellos invadir territorios. Y lo que hacen es invadir el territorio de Dinamarca, ¿ya? Holstein, si mal no recuerdo, y Schleswig son territorios de Dinamarca que son tomados por los prusos. Austria reclama, ¿ya? Austria reclama y ahí se origina una guerra entre Austria y Prusia, donde Prusia es apoyada por los italianos, ya para que recuperen Venecia, y bueno, los prusos ganan. En la guerra austro-prusiana, entre 1863 y 1862, hasta 1866, en la, en la batalla de Sadowa, ¿ya? Esa batalla de Sadowa en 1866 es derrotado los austriacos y hacen una paz, un tratado de paz en Praga. Entonces, este tratado de paz firma para decir de que los reinos del norte, cuya parte era de Austria, pertenezcan a Prusia. Y para decir que los dos reinos que tomaron de Dinamarca o territorio de Dinamarca también pertenezcan a Prusia, ¿ya? Un ejemplo era Holstein, que era una comunidad de danés que perteneció a Prusia. Entonces, con la derrota de Austria, en este caso, hacen que la expansión de esta unificación alemana se engrandezca, ¿ya? Por lo cual los reinos de la Prusia del Sur se unan a este reino pruso, ¿ya? Ahí se unificaron. Entonces, vemos acá la unificación de estos dos bandos para que se creciente. Luego, al ser su forma, digamos, más rígida, más combatiente de invadir a otros reinos para poder ser unificado y ser respetado como tal, como reino, tienen la opción de, digamos, de apoderarse de algún territorio francés, que es lo que deseaban. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo ya, bueno, Austria acepta de separarse de totalmente estos reinos prusos y a la vez hace su propio reino llamado en realidad el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Y en el año 1869 hay un conflicto porque Leopoldo I, el sobrino de Guillermo I, quiere tomar, digamos, el poder en España, ya porque había muerto, bueno, en realidad habían hecho una revolución en España y Isabel II había huido y él quiere tomar el gobierno. Entonces, los franceses, a mando de Napoleón Bonaparte III, reclama porque no quiere estar en conflicto entre España y el imperio o el reino pruso, y así que comienza a ser una guerra. Entonces, hay una guerra llamada franco-prusiana, donde están en contra los franceses con los prusos. Y acá Prusia, al mando de su ejército de 500.000 soldados, ¿ya? Junto con Otto von Bismarck y Guillermo I, derrotan a los franceses, incluyendo el arresto de este señor llamado Napoleón III. Entonces, es arrestado y él en la batalla de Sedan, ¿ya? Y él hace el tratado, pues, este tratado, el tratado de Sedan, donde acepta en el año 1871 entregar territorio de Alsacia y Lorena, que después van a pelearse por eso en la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, entonces deja ese territorio, deja intervenir en este reino pruso y en 1871 es unificada las 39, o los 39 estados del reino pruso para convertirse en un solo reino, llamado el Reino de Alemania, ¿ya? Entonces, cuyo reino era el líder Guillermo I y su primer ministro Otto von Bismarck. ¿Está bien? Entonces ahí vemos los conflictos que podían tener, ¿ya? Más o menos los mapas y los procesos de fases, en el cual la primera fase fue la guerra con Dinamarca, la segunda fase me parece que acá no sale, pero la segunda fase viene a ser la guerra contra Austria, la tercera la guerra contra Francia. Entonces vemos acá que todo inició con la unión aduanera de todos los comercios, de todos los reinos de ese entonces, ¿ya? Hasta que se consigue la unificación alemana en el año 1871, donde influye los dos hombres más conocidos, que es Otto von Bismarck y Guillermo I de Prusia. Bien, hasta ahí entonces el tema. Ya recordemos que también hay otro hombre general que apoya de repente estos dos, que es el general Moltke, que lleva el ejército de este emperador, ya, a la guerra de Francia. Bien, entonces hasta ahí es el tema.
¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los rasgos comunes? Acá he puesto para que ustedes distingan más o menos la idea entre lo sucedido con Italia y la unificación de Alemania. Acá los rasgos comunes es más o menos que los estados o los ejes centrales tuvieron cada uno de ellos la influencia grande para poder unificar. Estamos hablando de Piamonte, Cerdeña, ya, que es el estado principal para poder unificar toda Italia. Y por otro lado tenemos al Reino de Prusia, que es el estado que va a querer unificar todo lo que es Alemania actualmente. Luego vemos otro rasgo común entre ellos es que hubieron líderes destacados. Por un lado el político José Cavour en Italia, ya, y por otro lado el político militar Otto von Bismarck. Y además también tenemos que tuvieron ellos obstáculos extranjeros. Estamos hablando que en Italia el obstáculo grande extranjero fue Austria, que tenía posesión de territorios del norte de Italia, y por otro lado el estado enemigo de Prusia, se puede decir así, era Francia. ¿Ya? De todos modos, estos rasgos comunes identifican a que tenían una sola idea, el de poder unificar su territorio. Ahora, por otro lado, hay diferencias, sí, porque Italia era el apoyo de un liberalismo italiano en realidad, ¿ya? Y por otro lado, Alemania es una idea de nacionalismo, de nación puro, donde se va a engendrar lo que se refiere al nacionalismo socialista de los nazis. Luego vemos la unificación el impulso a la unificación por motivos políticos en Italia, motivos económicos y culturales en Alemania, ¿ya? Eh, Culturales y económicos en Alemania por el simple hecho de que se había formado el desarrollo de las aduaneras, el Zollverein, en el cual apoyaron los comerciantes. Y políticos porque en Italia mayormente fueron políticos los que apoyaron. Bien, en Italia la unificación fue con plebiscito, por ejemplo, el de Ducado de Parma, donde aceptaron formar parte sin ser invasión. Y Alemania, en cambio, como dice acá, eh, fueron apoyados por los príncipes, ¿ya? No hubo plebiscito, más bien los príncipes aceptaron formar parte de estos reinos. Bien, Alemania está más dividida que Italia, pero no tiene reyes extranjeros. Eso es cierto, ¿ya? Y así más o menos son las diferencias y rasgos comunes que hay en la comparación entre Alemania e Italia. Entonces ahí se agradece el tema y bien, vamos a hacer un pequeño video para terminar entonces. Gracias.